Hoxe, nesta sección chamada Outro mundo é posible, contamos de novo con Cesdit La Madrid. Ela é neuropsicóloga e imos a falar de moitas cousas interesantes. Primeiro de todo vamos a falar do seu libro, dos relatos dunha terapeuta, o 2, volume 2, porque a outra vez xa faláramos da primeira parte, que recomendamos a xente tamén mirar esa entrevista para coñecer máis o traballo destes Dit La Madrid, e hoxe imos a falar do duelo, un tema clave tamén nesta segunda parte do libro, sobreviviendo al dolor, al pánico e la ansiedad. Tes unha historia de vida moi interesante, pero hoxe imos a centrarnos pois nese Sí, duelo, non, Cesdit? Moitas sí. grazas por estar hoxe con nós. Bueno, Alicia, nuevamente agradecida de estar acá en tu emisora y de verdad para mí siempre es un gusto, un placer estar acá y poder aportar toda la ayuda necesaria a todos los que nos escuchan. Por que consideras importante falar do duelo? Eh, mm, é algo que quizáis non se fale tanto como se debería, Cesdit? Mira, dentro de la rama que he vivido laboral, dentro de mi experiencia como terapeuta, pienso que hay como una especie de enseñanza dentro de lo que es el empoderamiento de la vida y de enfrentarnos a las situaciones de la vida, que si bien no me opongo a ella y es maravilloso porque así pudiésemos tratar de mejorar nuestra salud mental. Pero ¿sabes qué sucede? Que es que hay algo que está dentro de una gran realidad y que no podemos dejar fuera, y es el dolor, que vivimos en situaciones dolorosas y que tenemos que muchas veces ser fuertes y caminar ante la vida, ante el trabajo, ante donde nos desenvolvemos con una cara, de repente, no de que tengamos como una doble vida, una doble visión, pero sí llevando por dentro un dolor profundo ante ciertas situaciones de vida en general que nos afectan profundamente. E ao final, bueno, pois é algo que afecta a todo o mundo. Ninguén se libra, non, de todo isto. E ademais, o teu traballo moitas veces o basas nas túas propias experiencias. Neste caso, non sei se nos podes contar un pouquiño por riba, sen entrar en detalle, non queremos tampouco Sí. eh, bueno, pois entrar a falar en demasiadas intimidades, pero sí que ti basas moito, non, o teu traballo na túa propia experiencia. Sei que falábamolo antes, pasaches distintos duelos na túa vida. Sí, realmente a lo largo de los años he pasado también por situaciones a nivel personal muy complejas, muy dolorosas y expongo de ellas en mi libro. ¿Me permites, Por Alicia, supuesto. mostrarlo acá, Sobreviviendo al dolor, al pánico y a la ansiedad? El número 2, parte 2, Relatos de una terapeuta. Mira, mi libro, parte 2, es realmente impactante. ¿Sabes por qué? Porque está como que el duelo de manera general, pero también como redirigido de manera positiva. Me hago explicar o me explico en este caso. Eh, Son historias de vida de personas que pasaron por situaciones muy difíciles. Te voy a poner una muy personal. El secuestro, hubo un secuestro de mi madre, ¿vale? Entonces, ella expone, y va a haber una entrevista con ella, que está pasando también una situación compleja ahora, y yo la considero una mujer luchadora, batalladora, y que me miro un espejo maravilloso en ella, que me ha enseñado ser la mujer que soy también hoy en día. Pero mira, el duelo lo vemos permanentemente, constantemente, porque lamentablemente cuando tú dices duelo, hay personas que lo asocian a la muerte física, y resulta que el duelo es la pérdida, es una pérdida de algo o de alguien, pero también de ese algo emocional que causó profundo impacto, que te arrebataron algo, que perdiste algo que fue muy significativo y fue muy profundo para ti. Entonces, en mi libro abordo todo este aspecto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de seres humanos individuales, cuando somos juzgados, cuando somos heridos, cuando tenemos una inclinación hacia algo, hacia alguien, hacia la vida, de modo de ver la vida, de nuestras creencias, de tantas cosas, y somos señalados de una u otra manera. Hay un duelo interno, es un duelo emocional, porque es una pérdida, hay una partida de algo emocional en nosotros. Moitos tipos, non, de duelo. Pode ser a perda dunha parella, pode ser a perda dunha identidade, de saúde.
que pode cambiar a túa vida, non? Perder o físico. Totalmente. Mira, eso que has dicho es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque cuando un médico, un especialista te dice, usted, mire, está presentando esta situación y la situación es compleja, en ese momento hay un impacto ante la información que te están dando. Mm, Eso es en ese momento inicia un duelo, pero es un duelo diferente, porque es la pérdida mm, de esa identidad, de lo que fuiste, de lo que eras en ese momento y de lo que empiezas a hacerte las representaciones mentales de lo que progresivamente vas a vivir. mm. Y empieza un dolor y empieza una tristeza que si no es bien llevada puede Mm. llevarte a una depresión. E isto todo a nivel cerebral, é dicir, nos coñecemos agora pois estes tipos de duelos, acabas de definilo pois dunha forma moi clara para que todo o mundo entenda, pero é certo que quizáis a xente común que non estudou nada disto, non concretamente, quizáis se nos escapan como como afecta realmente o noso corpo, non? É dicir, xa é algo que non é só mental, senón que tamén ten que ver moito coas conexións cerebrais, con como funcionan os nosos órganos ou o noso cerebro. Mira, que cada persona, mira, eso que tú me estás preguntando es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a depender muchísimo cómo es la personalidad de cada quien. Hay personas que tienden a ser quizás un poquito más impulsivas, más reactivas, tienden a ser más pasivas, otras un poquito tienden a ser un poquito más airadas. Mm, Va a depender mucho de cómo es la mm, personalidad. Entonces, cuando te enfrentas a un dilema como este, a una situación de vida compleja, pero unado a eso, se te viene un caso difícil, la partida de un familiar, la pérdida de una pareja o también, que es importantísimo y es una forma de duelo también, cuando un hijo decide independizarse y irse de casa o cuando un hijo tiene diferencias con la madre o viceversa y tienden a romperse la relación y se va, hay un dolor profundo. Duelo es un dolor profundo, es una pérdida significativa, profunda y dolorosa. mm, Y sea, en este caso, lo que te digo que lo diferencio de la partida física. Es una partida, pero emocional. mm. De acordo. É unha partida, pero que tamén non sei en términos pois máis científicos, non? Pois mira, o cerebro cambia, non? Cambia. Un Sí, pouquito, un pouquiño, igual non é o mesmo que antes, podemos decir. sí, sí, mira, fíjate lo que ocurre a nivel cerebral, es que es sorprendente. Nada, yo considero que nada viene dado de manera así como fortuita dentro de mis creencias y dentro de lo que manejo a nivel de estudios, ¿no? Cuando el cerebro, cuando la persona recibe el impacto, la información que te impacta. Ejemplo, te dejó tu pareja, vino y te dio la información de un día para otro, te dejó tu pareja, vino y llegó y te dijo, me separo de ti, no quiero saber ya nada de nuestra relación, esto terminó. O viene un hijo y te da una mala noticia, cualquier acontecimiento negativo, te dan una noticia de que tienes una enfermedad terminal o una enfermedad X degenerativa, etcétera. O sea, cualquier noticia que sea de gran impacto emocional que internamente empiece a moverte, a moverse Ujú. tu cuerpo, tus neuronas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el cerebro? En el momento de la noticia, imagínate tú, eso es un impacto emocional. En ese momento interviene, como lo llamo yo, algunos dicen, oh, cuando te dan una mala noticia, la persona entra como que se niega ante la realidad de lo que está Mm. viviendo. Pero ¿qué sucede realmente en el cerebro? Etapa de Fíjate. negación, te proteges un pouco. Sí, pero fíjate tú, Mm, antes de la negación viene otra. Es si y nos ponemos a pensar y nos vamos hacia ese contexto del momento, mm, cuando te están dando una mala noticia, ¿qué pasa en el cerebro? Es el shock, mm, porque quedas como en un estado de, ¿será cierto lo que estoy escuchando? mm, O sea, es como una irrealidad. mm, Es como en un estado, o sea, quedas como en un estado mental, emocional, psicológico, espiritual de no creer lo que está mm, sucediendo. Pero es que, mira, si te pones a ver, es impactante, porque el shock viene siendo un mecanismo de defensa. Fíjate, es un mecanismo de defensa del cerebro. ujú, Se está defendiendo, o sea, se llama mecanismo de defensa neurobiológico. El cerebro se está defendiendo de una manera tal de que esa información que impacta al ser ujú, humano no,
no desborde o no aborde a todo el cerebro y se ve afectado. Ajá. Entonces, de una manera tan natural, fíjate cómo el cerebro se protege. O sea, Ujú. no me afecto todo, pero sí una parte. Entonces, el shock lo que va a permitir es que la persona gradualmente sienta el dolor, procese esa información poco a poco. En ese momento, fíjate que quedas como paralizado, como diciendo, no, no, esto no me está pasando a mí. Ujú. O sea, en ese momento, poquito a poco ya la persona se va dando cuenta que sí le está ocurriendo. Ujú. Algo importante, el shock, como siempre lo digo, eh, no es que no vas a sentir dolor. O sea, vas a sentir el dolor, por supuesto que lo vas a sentir, pero no de golpe. Mm. Pero importante es Licuado y suave. exactamente, exactamente. Ujú. Y de allí sí viene la negación, Ujú. donde entonces, dime tú, Alicia, y las personas que nos están escuchando, si tenemos nuestro conectoma humano, que es toda nuestra red de nervios, nuestras redes cerebrales, nuestras conexiones nerviosas, Ujú. si se dice en neurociencia que aproximadamente el cerebro posee más de 100.000 millones de neuronas y más de 1.000 millones de sus conexiones nerviosas, esto es un aproximado, ¿vale? Ujú. Ujú. Entonces, dime tú, si todo ese mundo, si toda esa red visualiza el cerebro, visualízalo, y resulta que están todas esas redes trabajando, pero no solamente trabajando, sino en esas conexiones de los recuerdos, Ujú. de las vivencias, de ese ser humano que está allí, Ujú. de todo ese vínculo, ese amor, esos recuerdos en la memoria, en los pensamientos, está todo en nuestro Ujú. conectoma, en nuestro corte cerebral. Y de repente, ¡chuach! Ujú. Es cortado por una experiencia de vida drástica y dramática. Entonces es como un cortocircuito, Ujú. hay una alteración cerebral, sí lo hay, es como una alteración, es el sistema nervioso, o sea, todas esas redes neuronales están totalmente alteradas. Importante, Ajá, la amígdala la cerebral. amígdala cerebral Ujú. y toda su estructuración, el hipocampo, todo lo que la rodea, se ve afectada Ujú. muchísimo, alteradísima. Entonces, todo esto es lo que hace, que es importante, mira, todo esto, esta estructuración y todo este sistema tan doloroso y tan trágico que ocurre en el cerebro, es lo que hace que el ser humano diga, es que no siento que esto es una irrealidad. ¿Por qué? Porque todo este proceso interno cerebral lo que hace es que la persona sienta que no es ella misma, Mm. porque el cerebro pierde mucha energía mental. Entonces sucede esto, esa pérdida de realidad. Esto no me Ujú. está pasando y viene la negación. De acordo, esos serían como os primeiros pasos, non? Los primeros Dun pasos. duelo. La negación. E moitas veces incluso podemos chegar a sentirnos mal por sentir que non estás sentindo o que tes que sentir, non? Ou con ese shock primeiro do que falas, que pode chegar a decir, ai, non estou sendo eu mesma, por que non? Con isto quero decir que a xente que non se preocupe, que é normal, Es non? totalmente normal, pero si es algo biológico, neurobiológico. Se non sintes nada, non pasa absolutamente nada. Pero te tengo una respuesta ante Ajá. eso también importantísima. Y ponte a pensar un poco en esto y lo que Ujú. nos escuchan. Mientras más amor Ujú. yo tengo por una persona que partió o a la que he recibido una noticia negativa, más dolor vamos a sentir. Mm. Eso é así. Si es una persona que tú no has tenido Mm. vínculos, si es una persona que tú no has tenido vivencia, si no ha habido apego, Mm. si no ha habido ese afecto, ese conectoma Mm. emocional del apego, del amor, del sentimiento, del sentir Mm. profundo, de la pasión, de las vivencias, no se va a ver Mm. afectado, porque es que no hay vínculos. Entonces, puede haber un poco de empatía ante lo que está aconteciendo, pero hasta allí. Ujú. Pero cuando hay un amor profundo, va a haber más Moito dolor, máis. mucho dolor. Eso Ujú. es importante. Claro. Logo, cales serían os seguintes pasos dese duelo? Decir, entramos en shock, despois negación Negación. Y e hay despois el que llamo yo, y fíjate tú que es así, porque otros les dan otros nombres, pero es así. Yo lo pongo en dos palabras. Vienen las demostraciones de las emociones y respuestas comportamentales. Me explico. Empezamos desde ese momento, dependiendo de cómo es la personalidad de cada quien o de lo vivido, de la experiencia vivida, empezamos a sentir rabia, miedo,
dolor, los comportamientos que empezamos o que algunas personas empiezan a tener. Algunas personas tienden a aislarse, a refugiarse, a callarse, ni siquiera emitir un solo sonido, ni un solo llanto. Otras personas gimen, gritan, se abaten. O sea, es que son tantas las respuestas comportamentales. E todas son eh, válidas. Totalmente, es el cerebro que te está llevando a eso, y no solo eso, es la respuesta ante el amor de la persona que tú viste. O sea, y te digo que es tan importante todo, o sea, todas estas vivencias, porque esa persona la amaste profundamente, la amaste. Entonces, ¿cómo vas a dejar de sentir esto? Mira, es, ¿cómo le digo yo a mi conectoma humano, donde está toda esa persona, todas estas vivencias? Deja de sentir eso que estás sintiendo. Es como que es una irrealidad. No coincide mi mundo mental, mi mapa interno, con lo que estoy viviendo afuera. O sea, ¿qué es esto? No es esto que está aquí, no es esto que yo estoy viviendo afuera. Entonces eso repercute más todavía, más todavía. De acordo. Sería como lle chamabas este paso? Desculpa, Cristina. Esto es lo de la fracturación del Ajá. cerebro. O sea, es como una fracturación, una alteración de las señales nerviosas, de las conexiones neuronales, de todas esas conexiones, que son todas esas. En todas esas conexiones nerviosas están todos esos recuerdos, están las vivencias, están los anhelos, las pasiones, lo que sentimos. Y evidentemente, mira, dentro de todo esto, dentro de todo lo que estamos hablando ahorita, que es muy Ajá. importante, que es las emociones, esa también, ¿qué hice yo? ¿Qué relación tuve yo? ¿Qué sucedió con ese ser querido o con esa persona? Los sentimientos de La culpa. culpa. La culpa muchas veces es lo que va a hacer que ese duelo sea más profundo o sea más prolongado en el tiempo. Porque te vas a sentir culpable si de repente en algún tipo de relación hubo ausencias, hubo carencias, pudiste a lo mejor haber expresado más el amor y no lo hiciste, a lo mejor pudiste haber cubierto alguna necesidad mm, eh, básica de la persona y no lo hiciste. O simple y llanamente, no pasa nada, o simple y llanamente algún tipo de afecto. Cuánta gente lo que necesita es afecto y no lo tuvo. Entonces, esas son las cosas que a la persona en ese momento de la partida, cuando el duelo es la ausencia física, es lo que la va a llevar a moverse fuertemente y lo que le va a hacer sentirse culpable de muchas cosas. Pero, disculpa, cuando es lo contrario, cuando diste amor, cuando acompañaste, cuando estuviste en todo momento, cuando le brindaste ese refrigerio y ese oasis de amor a esa persona, vas a sentir mucho dolor. Pero, como lo digo yo, al menos ese transitar va a ser más llevadero. Más. No digamos menos doloroso, pero más llevadero. Totalmente, sí. E iso axuda moito, non? Ter en conta pois todas as etapas que pasaste con esa persoa ou contigo mesma, non? Totalmente. Como falábamos antes de que un duelo tamén pode ser unha perda da identidade ou dun mesma, entón mira, pois tamén acompañarnos a nos mesmas e intentar facer todo o posible por estar con nós e coas persoas que te queren e que te rodean, non? E axudarnos Totalmente. os uns aos outros, dos que estamos ao lado. Ao final, non sei se aquí antes falábamos do rol que xoga o amor, non? Na intensidade do duelo, creo que é o que estabas definindo. Pero tamén seguro que hai ferramentas neuroemocionais ou emocionais e afectivas que podemos facer ou que poden axudar en todo isto. Non sei que recomendas ti na túa práctica para acompañar a alguén nun duelo e axudar que o cerebro pois transite desa fase de shock, de apagón emocional, de fractura cara á integración e Sí, cara a estar sí, mellor. sí, sí, totalmente. Mira, hay algo fundamental en todo esto, es básicamente, hay que dejar sentir a la persona. No vas a evitar jamás, no hay píldora, no hay herramienta, no hay absolutamente nada, ni medicación alguna que tú le puedas dar a una persona para sobrepasar el duelo en ese momento. ¿Qué es lo que sí hay que hacer en ese momento? Brindar acompañamiento. Mira, muchas veces hasta el silencio es tan importante. Un abrazo, una palabra, un acompañamiento, palabras de consuelo, una escucha positiva. Señalamientos en ese momento no. Mira, hasta cierto punto yo pudiese decir que hay palabras que están de más.
que hay que tratar dentro de lo posible evitarlas, porque indistintamente de las creencias, mira que hay gente que tiene mucha fe, pero también en ese momento que tú le digas, tranquilo, ya estaba mayor, ¿sabes? Ya estaba mayor y ya era tiempo, porque tú lo escuchas, ya estaba mayor y ya, bueno, ya son muchos años, ya tenía que partir. Qué desagradable es escuchar eso, ¿sabes? O también, bueno, mira, ¿sabes qué? Ya está con Dios, ya dejó de sufrir. Indistintamente, mira que yo soy una mujer de fe, pero sabes que en esos momentos es duro escucharlo. Todavía el cerebro no procesa esa información en ese momento. O sea, estás bloqueada. O sea, la corteza prefrontal, que es la que nos permite actuar con responsabilidad, con asertividad, pensar con razonamiento, con juicio, de una manera de inteligencia emocional, está bloqueada. O sea, en ese momento no comprende absolutamente nada, porque ella está, vamos a decirlo así, secuestrada por la amígdala cerebral. Entonces no hay respuesta en ese momento, no hay nada. Pero, ¿sabes qué? El abrazo fuerte, sincero, estoy contigo, Sin decir nada. sin decir, oh, mira, estoy contigo, te acompaño en este momento. Ujú. De verdad, siento lo ocurrido, pero lo que tú necesites, recuerda que estoy aquí para ti. Mm. Es más que suficiente. En esos momentos, ya después, es importante, ¿sabes qué? Y mira que lamentablemente a veces no sucede. No tocas la puerta. ¿Cómo estás? Perdiste a tu pareja, perdiste a tu hijo, perdiste a alguien amado en un accidente, perdiste a lo mejor tu identidad porque partiste de un país y te dolió dejar tu esencia, lo que fuiste, o a lo mejor tuviste que llevar otra vida distinta a la que vivías y llevas un duelo de tu propio ser, de tu propia persona. Entonces, necesitas la compañía, somos seres sociales. Sí. Lo somos, mira, eso es una realidad. Entonces necesitamos de esa compañía. Y entonces hay veces que la gente se olvida de eso. A xente custa moito estar con persoas que pasan dolor, non? A veces Estoy con personas por mi trabajo, Ujú. estoy con personas que pasan duelos, que pasan situaciones muy difíciles y me toca acompañar. Indistintamente de que evidentemente, y siempre digo que estoy de acuerdo con la farmacología, la que te rescata en un momento determinado. Por favor, mira, hay medicaciones que rescatan significativamente y se necesitan y es importante en ese caso abordar al médico de familia, el de atención primaria y a su vez él derive a otro especialista para que pueda ayudar si la persona siente que no puede más. Es importante. Entonces, sí estoy de acuerdo con la psicofarmacología, en este caso con la ayuda terapéutica que le pueda rescatar en un momento determinado. Pero te digo, el amor familiar, el acompañamiento familiar, el no señalarse, el no discutir por quién te cuida, quién no está, y que que no existan tantos esos otros intereses económicos, entre otros aspectos, que sean los que prevalecen en esos momentos. Eso sería entón o máis aconsellable, acompañar, escoitar, estar aí e Exacto. intentar non cometer erros que ás veces, bueno, as facemos sen darnos conta, pero mira, é importante telo en conta que a persoa ten bueno, pois a amígdala funcionando e secuestra a parte racional e temos que telo en conta, Totalmente, non? Do que totalmente. das persoas. Sí. Eso é moi interesante. Non sei no teu libro, Cesdit, por falar un poquinho máis do que hai aí dentro, se tes exemplos ou tes algunha cousiña máis que nos poidas contar que a ti te apeteza para que a xente poida ter referencias e dicir, mira, pois, unha Vale, historia interesante que podemos aprender con Cesdit. excelente Alicia. Mira, hay algo importantísimo acá. En el mundo que vivimos hoy en día tan convulsionado, con tantas situaciones tan difíciles que, bueno, ¿para qué señalarlas si ya todos sabemos en el día a día lo que estamos viviendo en el mundo, en tantas partes, en tantos países, hay tanto dolor y tanta tristeza, tantas Estamos nun momento de tribulaciones? conflictos mundiais, de guerras, de geopolítica moi complexa. Mucho duelo, mucho dolor, mucha angustia en el mundo. Y mira, te pones a pensar lo que te estoy diciendo ahora para abordar lo del tema que me has pedido de mi libro. ¿Cómo tú le dices a un cerebro, por llamarlo de esta manera, a una persona, un alma, a un cerebro que ya está estructurado desde pequeño, a cómo sentir, a cómo pensar, a qué creer, a quién seguir, a quién adorar, a quién buscar? Evidentemente, todos tenemos nuestra fe, nuestras bases filosóficas, tenemos nuestras creencias que nos dan fuerza. Y cada quien tiene la suya y la defiende a capa y espada, la defiende. Entonces, ¿cómo tú le dices a una persona, no creas en esto y no creas en otro?
debe de haber un respeto y desde el amor hay que buscar las respuestas y buscar la ayuda, una ayuda. Evidentemente hay cosas que no están en nuestras manos, ¿verdad? Y dentro de lo que sí esté en nuestras manos y dentro del granito de arena que podamos aportar, lo podemos hacer. Pero mira, en mi libro hay una parte muy importante y la voy a decir y la voy a exponer acá. Fue una experiencia, fue una experiencia personal. Fue una experiencia personal lo que viví, lo que vivimos en mi familia, ¿vale? Esto aconteció con un familiar, lo voy a decir, hermano querido, con tu permiso, y sé que lo tengo porque está escrito aquí en mi libro, le sucedió a mi sobrino y se vio envuelto en una situación de salud muy, muy terrible, donde cuando llegó a la emergencia de urgencias infantiles, llegaron otros niños más que pasaron por situaciones tan terribles que tú decías, Dios mío, ¿cuál es la más difícil, cuál es la más dolorosa y cuál es la más terrible una de otra? Pero ¿sabes qué es lo que de verdad me llamó la atención de todo esto? Yo dije, no, es que esto no puede ser una casualidad. Y yo tengo que escribirlo, esto no es una casualidad. Mira, cada niño, cada familia tenía una religión distinta. Tenía, no para dar nombre en este caso, pero sí voy a nombrar las religiones, ¿vale? Lo que no voy a dar es nombre de personas. Habían niños de familias de judíos ortodoxos, de familias cristianas católicas, de cristianas evangélicas, familias testigos de Jehová, familias dentro de la rama. Wow, es tan, me llevas hasta el recuerdo de esas vivencias. Y yo me digo en ese momento, mira, Alicia, no prevalecían las diferencias, no prevalecía, nosotros somos lo que tenemos la verdad, nosotros somos lo que tenemos el poder, nosotros somos lo que. No, en ese momento prevaleció una cosa sorprendente, fue el amor. Cómo una ayudó a la otra, cómo la otra ayudó a la otra. Cómo, mira, algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Por favor, permíteme unos minutitos porque necesito decir esto. Los judíos ortodoxos, que son ortodoxos, no de estos mesiánicos que creen en Cristo, estos creen, tienen otras creencias, creen en Cristo, pero como profeta. Pero tú veías a las mujeres en las urgencias de la clínica, todas unidas orando, porque ellos no se mezclan mujeres con hombres, y los hombres orando con el rabino en otro lado. Pero fíjate algo que tenía este rabino, había algo que no se le podía tocar, pero el rabino respetaba el dolor de los otros y oraba por los miembros de las otras religiones. Pero también los católicos con su familia oraban y se respetaban entre ellos sus oraciones. Y los evangélicos, mira, era tan impresionante que decían, por favor, ora por mi niña, por favor, ora por mi niño, por favor, pide por eso. Los médicos se acercaban y era tanta, créeme, que en una sala pudiesen haber hasta 50 personas. Era sorprendente. Y el que no tenía poder adquisitivo económico porque ya se le había cubierto su seguro, venía a una familia y decía, no te preocupes si nosotros cubrimos. Necesitas alimento, necesitas esto, otro. Por favor, el amor prevaleció Ante todo. de todo. Entonces, cuando tú ves tantas cosas, y esto lo explico aquí, explico qué le pasó a cada niño, qué le pasó a mi amado sobrino, Bonito, qué le sucedió a cada uno, cómo ayudó cada uno, cada familia, y el final sorprendente de todo esto. Así que hay que leerlo entón para ver ese exactamente, final. exactamente. Moi interesante. Sí. Moitas vivencias que podemos atopar aí, exemplos de vida que poden axudar a xente. Ao final, sentirte acompañada por un libro ou por a voz de outra persoa tamén pode ser interesante e importante. Exactamente como dices, porque es que no solamente se aborda la historia, sino que también aborda las estrategias neuropsicoafectivos sociales Para espirituales. poder entenderlas. Para que las personas sepan qué suceden, perdón, en el cerebro, para que sucedan qué es lo que hay que hacer, qué es normal que sientas, que no es que estás en una depresión, no es que estás en una. No, es que son cosas normales que tienen que suceder. Es importante. E hai que falalo máis. Totalmente. Hai que a xente todo o mundo está pasando por un momento complicado e todas as situacións son dentro da normalidade do sufrimento que é intrínseco e normal no ser humano. E, como ti decías, o máis importante a mensaxe é que o amor prevaleza por encima de todo e axudarnos entre todos. Moitísimas grazas, Desdit. Non sei se hai algo máis ou quedou algo atrás que nos esqueceramos por mencionar.
No, bueno, de mi parte, simplemente, Alicia, agradecerte este espacio y que de verdad para las personas que nos escuchan sea esto de gran ayuda y de soporte. Así que pronto que quería comunicarte, se va a extender este tipo de charla en el multiusos, ¿vale? Va a haber publicidad referente a esto para Ujú. abordar un poco más sobre el duelo y ayudar a las personas que lo necesiten. Estaremos atentas y atentos tamén a esa información para poder anunciar as charlas no multiusos de CESDID La Madrid. Moitísimas grazas, César. Gracias a ti, Alicia. Ata logo. Hasta luego.